¿Qué tal, freaks? Bienvenidos a este nuevo video de su canal de Scruffy Looking. Como pueden ver, hoy haré el review del ATDP de Rebels. Freaks, pues déjenme les comento que este es uno de mis customs favoritos. Como saben, los Walkers siempre han llamado muchísimo mi atención del universo de Star Wars, y al ver este nuevo caminante en la serie animada de Rebels, pues yo quedé maravillado con el diseño, y más cuando me enteré que es el diseño íntegro que hizo Ralph McQuarrie para la película del Imperio Contraataca, para los AT-STs. Entonces, cuando lo vi ya aterrizado en lo que es el nuevo universo de Star Wars, yo quedé encantado, así es que decidí hacerlo para la escala de 6 pulgadas. Este vehículo lo hice hace aproximadamente año y medio, que era cuando no grababa mis procesos constructivos. Es algo de lo que me arrepiento un poquito. Les voy a dejar algunas imágenes, son como 4 o 5 imágenes que puedes sacar del proceso constructivo, así que vamos a verlas y después proseguimos con el review. Empecemos con el review. Les comento un poquito de los materiales que utilicé, que no son tan descriptivas las fotos del proceso constructivo, pero principalmente es estireno color blanco, un poco de foam board para lo que fueron las patas, base de foam board y recubiertas con una pequeña capa de estireno. En las patas utilicé 2 tapas de estos frascos grandes, y lo que son las pezuñas, esas ya las hice con estireno. Como pueden ver, agregué algunos detalles en las patas como tipo engranes para simular el movimiento de estas. Estas están fijas, no tienen movimiento alguno. Aquí también en esta parte agregué algo así como un pistón y un par de engranes para simular las articulaciones. Este vehículo consta de 2 articulaciones únicamente, que es el cañón, que se mueve de arriba a abajo y está hecho con una bola de unicel, y un frasquito de cola loca para simular este blaster que llevan en la punta los ATDPs, y el cuello también es articulado, que nos permite un rango de movimiento de aproximadamente 45 grados. En la cabeza les muestro que la cabina, como siempre, es completamente habitable. Tal y como en la serie, es un vehículo para 2 pasajeros, uno enfrente de otro, así que es lo que intentamos representar en este pequeño vehículo. No le puse mucho detalle al interior, lo cual me arrepiento un poco porque ahorita ya es muy complicado agregarle detalles al interior, pero pues quedé bastante satisfecho. Cabe mencionar que este no es el acceso original de este vehículo. Este lo puse yo para efectos de poder sentar las figuras cómodamente. En realidad el acceso por la cabina es este. Parece mucho al hover tank de Rogue One, pero pues si únicamente hubiera dejado este hueco hubiera sido muy complicado poder sentar las figuras en el interior. En los detalles de la cabeza, como pueden ver, también agregué diferentes plásticos para simular esta maquinaria pesada que manejan en Rogue One. Una pequeña bisagra para el acceso a la cabina. Esas pequeñas ventanas de la cabeza están hechas con una esfera transparente que conseguí, no me acuerdo en dónde, pero me sirvió bastante bien, ya que se puede ver hacia el interior de la cabina a través de estas pequeñas ventanas, lo cual queda bastante bien porque así es como está hecho el vehículo. En la parte de atrás también agregué un poco más de detalles en la parte de atrás de la cabeza con algunos cilindros. Este es un cartucho de tintas que ya no servía y funcionó perfecto. La parte de aquí del centro es una caja de un contacto eléctrico que también funcionó perfectamente bien para poder generar un cuerpo que me mantuviera lo que es las patas y la cabeza.
En la serie de Rebels vemos a los ATDP Drivers, que son los choferes oficiales de estos vehículos. Sin embargo, también los podemos ver en algunos capítulos con Stormtroopers, que es lo que yo estoy aplicando, ya que no me he dado la tarea de hacer el ATDP Driver, pero espero próximamente hacer uno para que quede completo este vehículo. Mide aproximadamente 70 centímetros de alto, es un vehículo bastante grande y es uno de mis favoritos. Como les comenté, ver este diseño aplicado dentro del universo de Star Wars me parece una magnífica idea y que pudimos ver en varios capítulos de la serie de Rebels, que esperemos seguirlo viendo en la cuarta temporada, ya que estoy yo encantado con este diseño. Haciendo la comparativa del ATST de 6 pulgadas con el ATDP de 6 pulgadas, vemos que el ATDP es un tanto más grande, aproximadamente unos 10 centímetros más alto, y pues me apegué a lo que son las escalas reales para las figuras de 6 pulgadas, así que creo que este es el tamaño oficial de cada uno de estos vehículos. Freaks, hasta aquí llegamos con este pequeño review del ATDP de 6 pulgadas. Esténse pendientes porque próximamente haré una comparativa entre estos dos caminantes que resultará bastante buena. Espero que se suscriban al canal, le den like a este video para que podamos seguir creciendo en esta pequeña comunidad. Yo soy Rupert, esto es Scruffy Looking y recuerden, do or do not, there is no try.